Bueno, muchas gracias a Jorge, Quique y Matilde. Y nada, simplemente felicitaros por vuestras exposiciones, que me parecen de un nivelazo y muy interesantes. Bueno, veo que en el chat entraron una serie de preguntas y aquí me acaba de enviar Pilar más preguntas al móvil. Entonces vamos a dar paso al turno de preguntas al debate. Podéis, si alguien quiere preguntar en directo, simplemente con seleccionarlo de la mano sería suficiente y le activaremos el micrófono. Entonces, inicialmente tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría saber. Pregunta María, para ti, para Quique, si tienes experiencia, bueno, para Kiko, para cualquiera, si tenéis experiencia en el uso de filtros EPA acoplados a dispositivos supraglóticos. Yo personalmente no. Yo lo que utilizo es el filtro habitual que utilizamos en quirófano, que es un FPP3. Nunca pensé en utilizar, no sé si los demás lo han utilizado. No, yo no. No. Vale, otra pregunta que tenemos aquí es con respecto a la colocación de los dispositivos supraglóticos, que es cuando haces usos avanzados como de cúbito lateral o de cúbito prono, si colocáis ya el dispositivo supraglótico en esas posiciones o si lo hacéis en decúbito supino y después giráis al paciente o bien al decúbito lateral o bien al decúbito prono. Bueno, yo habitualmente, a no ser que prevea que es un paciente pues que vaya a ser difícil de manipular la vía aérea, de poner una máscara laringe, habitualmente coloco al paciente en la posición en la que va a ser anestesiado, el decúbito lateral o decúbito prono, y una vez anestesiado pongo el dispositivo supraglótico y no tengo mayores dificultades en hacerlo así. Lo que pasa, lógicamente, necesitamos práctica en decúbito supino antes que ponernos a introducirlo lateral o boca abajo, lógicamente. Matilde, Quique, ¿queréis decir algo? ¿Cómo hacéis? Tienes el micro cerrado, Mati. No se oye, Matilde. Quique, contesta tú, por favor. Yo personalmente hago como Jorge, es decir, lo que pasa es que luego cuando tú vas ya trabajando sobre campo y indudablemente has utilizado los dispositivos mucho en supino, te lanzas a hacer cosas que habitualmente al principio no haces, ¿no? De hecho, recuerdo cuando vino Jorge a hacer el curso con nosotros en 2017, creo que fue, él me comentaba lo mismo que ha dicho, ¿no? Que él coloca la mascarilla en la posición en la que va el paciente a ser operado. Y yo no lo hacía de esa manera hasta el momento que hablé contigo. Empecé a hacerlo a partir de ahí. Los hombros, yo estaba acostumbrado a colocar la mascarilla y después colocar al paciente. Y me di cuenta que existe la misma seguridad, porque la técnica anestésica también es diferente, si colocas al paciente y después colocas la mascarilla laringea una vez que tiene una curva de aprendizaje. Una de las ventajas que tenemos es que el paciente se coloca por sí mismo, es decir, el decúbito lateral pues coloca el hombro como tiene que quedar y sabemos los puntos de apoyo, que no tiene una posición viciada, o en el decúbito prono pues lo mismo, sabemos que está bien apoyado, que ventila bien boca abajo y que no tiene ningún punto de presión que le moleste, y una vez que el paciente se coloca de una forma cómoda es cuando lo anestesiamos. Hay aquí otra pregunta que es, Quique, creo que es para ti. En tu práctica clínica diaria en las urgencias, ¿cuándo usas mascarilla laringea y cuándo bajo ningún concepto la utilizarías? Creo que ya respondiste bastante tu exposición, pero básicamente, ¿cuándo no la utilizarías? Pues de lo que es el volumen de urgencias que nosotros hacemos, que hay por desgracia una urgencia que cada vez se está repitiendo más, sobre todo ahora porque los pacientes no van al centro de salud y se quedan en sus casas, o bien la atención primaria tiene ciertos problemas y el paciente te llega ya obstruido al hospital, hay muchísima incidencia de obstrucción intestinal ahora, más que antes. Ahí, por ejemplo, no se me ocurriría utilizar una mascarilla laringea. En ese escenario, que es un escenario habitual de urgencias. En el resto de urgencias que no van vinculadas a un estómago lleno o no está el paciente obstruido, sí, es decir, una fractura de miembro superior, en una apendicectomía laparoscópica, en una colecistitis, en cualquier tipo de escenario que no tenga el estómago del paciente lleno. Incluso, como he comentado, en una cesárea, yo de forma electiva no duermo una cesárea,
pero si tengo que rescatar una vía aérea de una paciente que tiene su ayuno y está tomando líquidos, que en paritorio habitualmente lo hacemos así, yo no tengo ningún problema en utilizar una mascarilla laringia si veo que necesito utilizarla. Vale, hay aquí otra pregunta de Isabela del Río que dice, una pregunta para aquí, que estamos implementando las vías clínicas rica donde ha cambiado el paradigma de las ayunas, 2 horas, y líquidos claros hasta este momento, además de las maltodextrinas. ¿Qué opinión tienes sobre el riesgo de broncoaspiración en los estómagos llenos en estos pacientes y en los pacientes con supuesto vaciamiento gástrico retardado? Nosotros, voy a hablar de lo que hacemos en mi hospital. Nosotros pusimos en marcha las maltodextrinas a finales, de forma sistemática en cirugía mayor, a mediados del año 2019 más o menos. Digamos que los pacientes ya nos iban llegando a quirófano con su Sugarmix tomado, con sus 2 viales de Sugarmix, pues 2-3 horas antes de la intervención, habitualmente 2 horas antes. Yo he seguido manteniendo mi sistemática de trabajo, es decir, si yo tengo que hacer un colon, por ejemplo, por laparoscopia o un colon abierto, yo utilizo una mascarilla laringia como primera elección. No he tenido ningún problema de broncoaspiración en ese escenario. Y son pacientes que vienen con su cebado de hidratos de carbono hecho, o sea, no vienen en ayunas. En el caso en el que el paciente tenga un vaciamiento gástrico retardado, es que eso es muy relativo. Es lo que hemos hablado en la charla, ¿no? O sea, ¿qué es un vaciamiento gástrico retardado? Resulta que uno se va a las guías clínicas de ayuno preoperatorio, las que están vigentes a día de hoy, que son de 2017 creo, y habla de paciente diabético. Muchísimos pacientes diabéticos con un ayuno de 6 horas hemos utilizado mascarilla laringia, no hay ningún problema, no hay broncoaspiración ninguna, no hay contenido en el estómago. Es decir, que habría que revisar qué es vaciamiento gástrico retardado y en el caso de la cirugía sistemática con maltodextrina, por lo menos en mi caso no ha habido ningún problema en mi hospital. Bueno, ahí me gustaría hacer una matización, que es que, bueno, ahora también en el paciente urgente o en esas vías rápidas tenemos una herramienta que no debemos olvidar, que creo que tenemos a veces olvidada, que es que con la ecografía gástrica es muy fácil saber la cantidad de residuos o de líquido que tienen los pacientes en el estómago. Matilde, hay una pregunta aquí que a lo mejor no la entendí bien, que es si ha cambiado el protocolo de utilización de dispositivos supraglóticos durante... No me deja ponerle el audio. Es que tiene el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado, Matilde. No, da igual que hables que no te oímos. Bueno, la dejamos a ver para cuándo, a ver si solucionamos el audio de Matilde. Otra pregunta que hay aquí. Realizas un uso avanzado. La presión desellada es adecuada. Transcurridos 10 minutos de cirugía empieza a haber una fuga y la ventilación es adecuada. ¿Qué maniobra realizarías en primer lugar para asegurar una adecuada ventilación? Bueno, pues haría lo que conté. Primero, a ver qué es lo que está fallando. Ha fallado la máscara, se ha pinchado, el cirujano ha salido un momento y lo han puesto entre el embudo o lo que sea, ha cambiado la posición, pero lo más frecuente es pues lo que os contaba, el paciente empieza a superficializarse, empieza a intentar respirar, empieza a hacer fuerza con los músculos faringeos y nos está desplazando la máscara laringea. Pues lo que hago es anestesiarlo, subo gases. ¿Cuál es el problema? Que si está cerrando las cuerdas vocales, los gases no van a llegar, no lo vamos a profundizar con eso, entonces tengo que pasar a la vía endovenosa, ¿vale? Un poquito de relajante muscular, o si no, a veces un poquito de opioide, profundizo la anestesia, el paciente entra en apnea y la máscara laringea, por arte de gracia, vuelve otra vez a ser competente. O sea que esa cosa, ese miedo de no, es que me iba bien, pero de repente me empezó a fugar y la tuve que cambiar por un tubo a la carrera. Yo creo que el mejor consejo es eso, es paciencia, duerma el paciente y espera un momento y ya verás cómo vuelve a ser competente otra vez. Hola, ¿se me oye ahora? No. Sí, ahora sí. Vale. Yo nada, quería decir en relación a este problema de que está la mascarilla funcionando y deja de funcionar,
yo en mi experiencia casi siempre es un cambio de las necesidades anestésicas del paciente. O sea, yo apuesto porque eso va a ocurrir en el 95% de los casos y luego en un 5% podrá ser alguna otra cosa extraña. No sé quién de los dos lo dijo, pero claramente el estar con una mascarilla laringea supone muchísima más atención y muchísimo más cuidado que estar con un tubo endotraqueal. Entonces, si nosotros lo que queremos es a nuestro paciente aportarle unas ventajas, requiere más de nosotros. O sea, primero, salvo muy pocas excepciones, todo el mundo está, entre comillas, más atento, más alerta con un dispositivo supraglótico. Y si ya estamos haciendo un uso avanzado, por ejemplo, en ese caso de esa apendicitis de la urgencia, yo creo que ahí no hay duda. O sea, yo ahí no me separo del paciente y indico que hay que estar en alerta máxima. O sea, que eso es así. Hay que tener mucho más cuidado. Y, en mi opinión, la mayoría de las veces es que el plan anestésico no está adecuado a lo que en ese momento el paciente necesita. Totalmente de acuerdo, Matilde. Mira, la pregunta anterior, que no nos oías, sí. Creo que es de María, es si ha cambiado el protocolo de utilización de dispositivos supraglóticos durante la pandemia. Yo creo que ha habido diferentes, ha estado muy bien la revisión que ha mostrado de las diferentes sociedades. Entonces, al mismo tiempo que salieron las recomendaciones españolas de no utilizar dispositivos supraglóticos, ya los ingleses sí que lo incluían como dispositivo de rescate, pero no de rescate, no, estás en la UBI, tienes un paciente que se te está desaturando, que se te está parando, ponle un dispositivo supraglótico, ponle una mascarilla y rescata la oxigenación. Surgió la gran duda de la mayor aerosolización, ¿pero por qué? Porque la mascarilla fuga es que parece que tenemos grabado que una mascarilla fuga, no, lo que tenemos que conseguir es que no fugue. Si ponemos un tubo endotraqueal, que no hemos inflado el neumo, si el paciente tose o si en un momento dado estamos en una laparoscopia con un tubo endotraqueal, las presiones del neumo suben muchísimo y aumenta mucho la presión en el paciente y empieza a respirar, está fugando. Es que no es fuga, no fuga, es la anestesia tiene que estar adecuada al momento. Yo creo que el mensaje que está cambiando en COVID está cambiando que no debemos permitirnos, en principio, que nuestro paciente tenga tos o tenga fugas relacionadas con la ventilación. Yo creo que eso es lo que está cambiando. Algo en lo que antes éramos permisivos, tanto como el tubo con la mascarilla, no debemos serlo. Pero ojo, estamos disminuyendo el umbral, que es lo que se debe hacer probablemente en pandemia. Pero recordemos que en cirugía programada nuestro paciente tiene una encuesta epidemiológica y tiene una PCR negativa. Ojo, ojo que no, entiendo que hemos pasado pánico, hemos pasado miedo y es muy lícito, pero estamos hablando de esta circunstancia, de este paciente. O sea, no estamos hablando en condiciones normales de utilizarla o no utilizar medidas de precaución en un paciente con COVID. O sea, no estamos hablando de eso. No, además, si pensáis que he contestado. Sí, muy bien, Matilde. Quique, hay aquí una pregunta para ti. Creo que la puedes leer tú en el chat, de Elena, porque no entiendo también, o sea, enhorabuena a los ponentes. Plantea una duda versus reflexión. ¿Qué es más seguro en era COVID? A igualdad de condiciones, un paciente bajo BSA y mascarilla quirúrgica o un paciente bajo anestesia general con dispositivo supraglótico. Pues yo creo que va un poco en la línea de lo que ha dicho Matilde. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no me he cansado de ver urgencias, porque hablo de la parte de urgencias, ¿vale? El paciente que viene de urgencias no viene con PCR, viene con una encuesta epidemiológica, entre comillas, pero no viene con PCR, viene como mucho con un test rápido, un test antígeno. Vale, bien. Si yo estoy utilizando una mascarilla laringea y estoy minimizando fugas y estoy asegurando que mi paciente está bien ventilado, como estamos comentando, tengo muchísimo más trabajo ganado que si intubo al paciente y después lo conecto a un ventilador de UCI y dejo el respirador de mi quirófano abierto haciendo fum, 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 echando gas a todo Cristo, que eso lo he visto yo con mis ojos. Mantengo el flujo del respirador circular a 15 litros y desconecto y luego vuelvo a conectar. Ese tipo de cosas pasan y es muchísimo peor eso. Si hiciéramos un estudio de aerosoles, eso es infinitamente peor que una fuga. O incluso mantengo una anestesia general con una intubación orotraqueal con unos flujos altísimos. El vídeo que ha puesto Jorge a mí me encanta porque yo también tengo
ese respirador aquí en el hospital y bajamos muchísimo los flujos hasta medio litro con mascarillas sin ningún problema, en espontáneo, en presión soporte. Yo, en la época en la que estoy ahora mismo, en un paciente de cirugía programada que viene con su PCR hecha y con su encuesta hecha en todos los hospitales de España, yo no veo absolutamente ningún problema. Y en la urgencia, si me queréis por rizar el rizo, a lo mejor hay que tener más precauciones, pero no van más allá de las precauciones que tendríamos, que creo que lo ha dicho la doctora Ceballos en su presentación, no irían más lejos de las precauciones que tenemos en la época prepandémica, es decir, son las mismas. Hay aquí una pregunta que creo que es difícil de contestar. Creo que va para ti, Quique, pero yo creo que va para los tres. ¿Tenéis en vuestro programa formativo algún apartado específico y detallado para el aprendizaje y formación en el uso de mascarillas laringias, incluyendo las urgencias? Yo os cuento si queréis. Nosotros somos un hospital muy pequeñito y muy humilde, es decir, tenemos residente anestesia por primera vez este año. Y cuando vino, es como si fuera el hijo de los 14 anestesistas que estamos aquí, porque es la primera vez que viene alguien, ¿no? No es como cuando uno hace una residencia en un hospital grande que pasa mucha gente. Bueno, pues yo desde el principio se lo dije, porque concretamente este anestesista es hijo de anestesista, es decir, lo lleva en la sangre, la profesión. Y le dije desde el principio que está desarrollado un programa formativo específico de dispositivo supraglótico, que en este caso lo va a hacer, porque tiene mucha opción a repetir. Comenzará con la cirugía en cirugía mayor ambulatoria, que hay mucho paciente y mucha técnica, y después posiblemente irá avanzando en los usos más complejos, como ha comentado Jorge, pues de forma paulatina, pero sí que es necesario, porque yo estoy convencido que igual que en Boston tienen un número de intubaciones, y me imagino que en hospitales como en el Gregorio, seguramente también los planes formativos irán con un número de intubaciones hasta más o menos dejar al residente formado, aquí habría que capacitar con un número de inserciones, un número de resoluciones de problemas, que es donde realmente está el truco de todo esto, un número de conocimientos adquiridos en el manejo de dispositivos. Nosotros sí lo vamos a desarrollar, es verdad que es el primer año. Vale. Hay aquí otra pregunta. Bueno, Matilde, ¿quieres decir algo al respecto de esto? Bueno, nosotros la formación en mascarillas normalmente la adquieren cuando están en su rotación en cirugía mayor ambulatoria o también cuando rotan en maternidad y allí van a poner más mascarillas laringias. Ahora mismo, bueno, nosotros, el hospital... tenemos ahora dos problemas, uno el COVID y otro que estamos en obras y tenemos dispersa la cirugía mayor ambulatoria, con lo cual probablemente los residentes que están ahora mismo formándose, pues esta parte se va a ver resentida en cierta medida, o sea que habrá que ver qué hacemos antes de que termine la residencia para completarles lo que falta de esta formación. Otra pregunta que hay aquí es, ¿habéis tenido algún caso de movimiento y extubación del dispositivo en decúbito prono y cómo lo habéis resuelto? No, yo la verdad es que nunca tuve pues eso, como en decúbito supino, algún mal funcionamiento de la máscara, pues que se soluciona con más anestesia, pero que se haya descolocado la máscara de forma irremediable, no. Bueno, recuerdo un caso, un decúbito lateral en un hombro, que fue una cirugía muy larga, muy laboriosa, sí. Y entonces el líquido de infiltración empezó a alcanzar la laringe, y la máscara laringe, a pesar de profundizar el paciente, empezó a dejar de ser competente. Y lo resolvimos con un intubando a través de ella con un fibrobroncoscopio. Que es lo que os digo, que la ventaja de estas máscaras laringes de segunda generación es que si las cosas se tuercen, la cirugía se complica o se demora o lo que sea, con mucha facilidad y con un fibroscopio, a ciegas se puede hacer, pero es más difícil, pero con un fibroscopio es muy fácil de intubar al paciente, y aquí paz y después gloria. Comenta Paula, una de las cosas que en era COVID hemos aprendido ha sido a preoxigenar. He vivido un caso de necrosis en paladar. ¿Os ha pasado? ¿Habéis vivido alguna complicación que podáis compartir con nosotros? Pero necrosis en el paladar, ¿por qué? ¿Por estar mucho tiempo con la mascarilla o por qué, Paula? No, ella no te está oyendo. Que ya no. Tiene el micro. Pues espera, se le puede activar. Sí.
Buenas tardes a todos. Hola, Paula. Felicidades. Nada, ha sido una necrosis en paladar derivada de una cirugía de mama. La estimación, no recuerdo ahora mismo exactamente, pero eran unas 2-3 horas de cirugía y ha sido por decúbito. Entonces, la verdad es que fue un caso, bueno, pues que la paciente empezó a quejarse de dolor en el paladar y acudimos a verla en el postoperatorio en la planta y efectivamente se generó pues una pequeña área de necrosis, no demasiado importante, no era enorme, no era de todo el paladar, pero sí no era desdeñable. Entonces, bueno, no sé si os ha pasado alguna vez o si tenéis alguna otra complicación que podáis compartir con nosotros, que sea un poco anormal o poco frecuente para tener en cuenta, más que nada. Yo alguna vez sí que hemos detectado alguna lesión de algún par craneal muy leve, normalmente de algún desglosofaringio o alguno de ellos, y recuerdo también en algún recomendado que costó un poquito ponerle la mascarilla, creo recordar que fue con una Prosil, que hizo una pequeña hemorragia en la parte final del paladar, pero que no tuvo ninguna trascendencia, ni dolió ni nada. Afortunadamente no tengo el recuerdo de alguna complicación grave relacionada con una mascarilla, no lo recuerdo, salvo esto que estoy comentando. Yo creo que la moraleja aquí es si estaba monitorizada la presión en el manguito, que normalmente no lo hacemos por rutina, o no lo sé, o no sé si estabas utilizando óxido nitroso y aumentó la presión o alguna cosa. Está claro que hay algo raro, ¿no? Igual quizá esa paciente pueda tener algún factor que justifique que tenga una mayor fragilidad por lo que haya ocurrido. No lo sé. Obviamente, los pacientes hacemos cosas invasivas más o menos y tenemos complicaciones. Yo creo que hay que asumirlo. Pienso que lo importante es que los pasos de seguridad nos aseguremos que están todos, ¿no? Igual que me consta que nadie monitoriza la presión en el tubo endotraqueal, ¿no? Que la deberíamos de monitorizar, ¿no? Si estamos en una cirugía de 10-15 horas, ¿no? Y no lo hacemos, o debería ser igual lo rutinario, ¿no? Pues con las mascarillas igual. Yo creo que... Quique. No, habla tú. No, yo tuve un caso de una parálisis laríngea, también con una Prosil. Nos quedó un poco la duda, porque fue una cirugía de tiroides, fue una tiroidectomía total, y que fue la hiperpresión de la máscara laringe, que sí que es cierto que me la estuvieron moviendo durante la cirugía, el residente que estaba a la cabeza no estaba cómodo y tal, y la movilizó un par de ocasiones, que fue por la hiperpresión de la máscara laringe o fue por la cirugía, aunque bueno, el otorrino juraba y perjuraba que lo había respetado. Pero bueno, el caso es que ahí tuvo la parálisis, que bueno, fue una parálisis que duró 2 o 3 días y recuperó de forma espontánea. Yo me he levantado por una cosa. Claro, por si alguno no lo ha visto. Esto, lo que ha dicho Matilde, eso hay que usarlo, ¿eh? Esto hay que usarlo porque las Protectors llevan su testigo, pero hay otras mascarillas que no, pero también en un tubo. Si es que es lo mismo, sobre todo si es una cirugía larga. Yo lo que sí he visto, complicaciones graves no he vivido ninguna, gracias a Dios. Sí he visto lesiones en el paladar blando, pero por falta de lubricación de la mascarilla, que yo creo que es una cosa importantísima, sobre todo la Protector, que desliza un poquito peor y hay que lubricarla bien. Si se lubrica bien la mascarilla no suele haber ningún problema. Complicaciones mayores yo no tengo registradas, afortunadamente. Bueno. Y hablando de la Protector, Quique, yo creo que es una cosa que aprendí en tu hospital, lubricarla no con un gel líquido, sino con un gel oleoso, ¿no? Lo que usáis vosotros, aceite de coco, ¿no? Creo recordar que lo usabais. Sí, es un lubricante oleoso, sí, no me acuerdo. No, evitar usar el CAI o el Suiki, o sea, los geles acuosos, porque aumentan el rozamiento con las siliconas. Efectivamente. Bueno, yo creo que, no sé si se me escapa alguna pregunta, pero seguro que sí. Pero bueno, estamos llegando al final del tiempo, pero me gustaría haceros otra pregunta a los tres. ¿Qué experiencia tenéis o qué papel creéis que va a tener la nueva mascarilla, la ML Gastro? Y entonces no sé si tenéis experiencia. Jorge puso, bueno, algún caso que tiene experiencia y tal, pero tú, Quique, Matilde, tenéis experiencia, ¿cómo lo veis?
¿Creéis que eso nos va a proporcionar mayor seguridad? Porque realmente ya los anestesiólogos, en lo que es la anestesia fuera de quirófano, a veces ya estamos pues bastante desprotegidos. Entonces, cuando realmente en estos procedimientos realizas sedaciones manteniendo la ventilación espontánea, pues muchísimas veces veías que los pacientes hacían hiposemias, desaturaciones. Entonces, ¿creéis que una de las formas de garantizar mayor seguridad, mayor confort para el paciente sería empezar a utilizar este tipo de mascarillas en este tipo de procedimientos? Nosotros, yo en el hospital, cuando la introdujimos, se la mostré a los anestesiólogos que habitualmente suelen estar en las CPRs, y uno de ellos, que el pobre ahora está de baja porque se rompió la clavícula con la bici, pues vamos, tiene unos cuantos casos preciosos hechos, y también la inserta en decúbito prono, con el paciente ya colocado sobre todo en la CPR, levanta un pelín los hombros y la verdad es que él está encantado. Sí que es cierto que nosotros en nuestro hospital, la mayoría es un lugar en la que suelen ir, digamos, casi siempre, o al menos a un 80%, los mismos anestesiólogos, y están muy acostumbrados también a hacerlo en espontánea. Entonces, bueno, es cuando ven en un paciente que piensan que tiene más riesgo cuando la van a insertar. Pero vamos, yo creo que debe de ser una herramienta muy útil una vez que se acostumbran a ello, y para los endoscopistas también, porque inmediatamente que meten el endoscopio pueden canalizar ya la vía digestiva. ¿Tú, Quique, qué opinas? Pues yo le di, mira, para los que estén de Teleflex escuchando, tenéis que desarrollarla en pediatría, porque nosotros hacíamos aquí las gastroscopias a los niños y yo creo que es de las cosas más terroríficas, porque yo las hacía en espontánea y lo pasaba muy mal. Es decir, que han sido experiencias muy malas. Cuando vinieron a enseñarme la gastro dije, ¿y hay número 2? Me dijeron, no, número 2 no hay, pero sería la opción para desarrollo. En adultos nosotros no hemos utilizado aquí en mi hospital. Bueno, pues nada, yo creo que no queda ninguna pregunta. Llevamos 2 horas. Simplemente en nombre de la Garit, quiero daros las gracias a los 3 ponentes. Vuestras exposiciones, creo que por los comentarios que podéis creo que ver vosotros en el chat, gustaron muchísimo y yo creo que fueron excepcionales. Creo que todos salimos con las cosas más claras de qué hacer con la utilización de supraglóticos durante esta etapa que nos tocó vivir de pandemia. Y bueno, eso, daros las gracias a vosotros, dar las gracias a todos los asistentes, porque yo soy consciente de la dificultad y de la cantidad de webinars que hay últimamente, y sin lugar a dudas dar las gracias al grupo Teleflex por ayudarnos y por colaborar en la organización de este webinar. Muchas gracias y nos veremos próximamente en nuevos eventos. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.